Un mundo en el que la humanidad viviera durante cientos de años, con vidas que se extendieran por siglos. Un mundo donde la tecnología, la sabiduría y los misterios eran incomprensiblemente avanzados para su época. Pero a pesar de ello, lo que prevaleció fue el caos, la corrupción y una decadencia moral que amenazaba con destruirlo todo. Así era el mundo antes del diluvio, un escenario impresionante pero devastador, donde las decisiones humanas se han distorsionado hasta un punto de no retorno. Pero, ¿cómo hemos llegado allí? La respuesta está en la historia de un hombre llamado Noé, un hombre que, frente a toda la maldad y la violencia que dominaba la tierra, recibió una misión divina que cambiaría el destino de la humanidad. Pero antes de hablar de Noé, es necesario entender el contexto del mundo que habitaba. La Biblia nos habla de una época en la que los hombres vivieron durante cientos de años, y lo que parecía ser un mundo floreciente era en realidad un caldo de cultivo para el pecado. La maldad se extendió, y con ella el alejamiento de Dios. Lo que comenzó con una relación de cercanía y confianza con el Creador fue lentamente corrompido por comportamientos egoístas y violentos. ¿Qué fue exactamente lo que causó esta decadencia moral? La Biblia menciona la presencia de los Nefilim, seres híbridos, descendientes de ángeles caídos y humanos. Estos seres que habitaban la tierra aumentaron la corrupción, haciendo que la tierra fuera aún más violenta y llena de maldad. Pero ese no fue el único factor. El corazón mismo del hombre ha sido atrapado por el pecado. Dios, al observar lo que había sido de la humanidad, vio que la tierra estaba llena de violencia y que los hombres estaban constantemente en rebelión. El mal era tan grande que Dios decidió que el fin de esa generación estaba cerca. Si te inspiraste en la historia de Noé y en cómo la verdadera fe va más allá de las palabras, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Comparte en los comentarios lo que la fe de Noé significa para ti y cómo puedes aplicar esa confianza en tu propia vida. Reflexionemos juntos sobre cómo la obediencia y la confianza en Dios pueden transformar nuestras vidas. Pero entonces, en medio del caos, Dios encontró a un hombre diferente, Noé, un hombre justo que se destacó entre la corrupción generalizada. Dios, en su misericordia, escogió a Noé para preservar la vida y comenzar de nuevo la humanidad. Esta elección plantea una pregunta poderosa. ¿Cómo pudo alguien como Noé sobrevivir a un mundo tan corrupto, en una generación perdida, y aún así encontrar gracia a los ojos de Dios? La respuesta no solo está en el hecho de que Noé era un hombre justo, sino en su obediencia incondicional al llamado divino. No solo escuchó la palabra de Dios, sino que la puso en práctica de una manera radical, construyendo el arca cuando el diluvio parecía un concepto imposible. Su fe era una acción, un paso de confianza en Dios, sin duda sobre el futuro, pero con una certeza inquebrantable en el plan divino. Se convirtió en el último bastión de la humanidad, elegido para reconstruir el futuro desde el juicio divino. Esta historia de fe, obediencia y redención comienza con un mundo que perdió su camino, pero encontró la oportunidad de comenzar de nuevo a través de un hombre que, a pesar de lo difícil que fue, confió en Dios hasta el final. Noé no solo fue el sobreviviente del diluvio, sino el hombre que, en su fidelidad a Dios, se convirtió en la clave para la renovación de toda la creación. La historia de Noé es, sobre todo, una historia de fe inquebrantable. En medio de una generación marcada por la corrupción y la violencia, fue elegido por Dios para una tarea que desafiaba todas las expectativas humanas. ¿Qué hace que un hombre como Noé se destaque en un mundo completamente corrupto? La respuesta está en tu capacidad de obedecer a Dios sin cuestionar. Dios le dio a Noé un mandato claro: construir un arca inmensa,
capaz de salvar a su familia y a los animales de un diluvio que destruiría a toda la humanidad. Noé no lo dudó. Creía en algo que nadie más veía. Pero lo más impresionante es que siguió adelante, incluso sin saber cómo iba a suceder todo. Según el libro de Génesis, Noé fue el último hombre justo en una tierra donde toda carne había corrompido su camino. La corrupción era tal que Dios decidió destruir la tierra con un diluvio, pero ofreció una oportunidad de salvación a Noé y a su familia. ¿Cuánto tiempo escuchó Noé las promesas de Dios antes de actuar? La Biblia no nos da una línea de tiempo exacta para la construcción del arca, pero en base a los cálculos de las edades y eventos del Génesis, es posible estimar que Noé dedicó décadas a la construcción del arca. El arca no se construyó en días o meses, sino en años de arduo trabajo, un verdadero camino de fe práctica. Este camino de fe activa es fundamental para entender el tipo de obediencia que Noé ofreció a Dios. Noé no solo escuchó el mandato divino, sino que también actuó de manera consistente y persistente, construyendo el arca con exactitud, exactamente como Dios le había ordenado. El hecho mismo de construir el arca en una tierra que no había visto lluvias como las que estaban por venir, ya era un gesto de extrema confianza. Imaginemos por un momento el contexto social y cultural en el que vivió Noé. El mundo a su alrededor estaba completamente inmerso en la violencia, con hombres que vivían en pecado y alejados de Dios. En este escenario, ¿qué parecía más lógico? ¿Dejarse llevar por la corriente de la sociedad o construir un arca para algo que parecía imposible? Noé fue ridiculizado y aislado, pero su convicción y fe nunca flaquearon. Sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios y que la salvación estaba en sus manos. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo se las arregló Noé para mantener su fe? La respuesta está en la confianza inquebrantable que tenía en Dios. Noé sabía que la promesa de Dios era verdadera a pesar de las circunstancias que lo rodeaban. No esperaba una explicación detallada ni un plan inmediato. Noé simplemente siguió el mandato, confiando en que al final Dios cumpliría su palabra. Esta actitud de fe nos enseña mucho sobre cómo la verdadera fe no es solo una creencia pasiva, sino una acción firme frente a lo desconocido. Noé actuó con un propósito claro, en total obediencia a la palabra de Dios. Su vida se convirtió en un ejemplo vivo de que la verdadera fe se demuestra por nuestras acciones, independientemente de cuánto desafíen el entendimiento humano. Así, Noé no solo construyó el arca, construyó la confianza inquebrantable de que Dios cumpliría lo que había prometido. Y así, la construcción del arca se convierte en algo más que la preparación para un evento catastrófico. Es la prueba de que la fe activa y la obediencia pueden dar frutos extraordinarios, incluso en un mundo que ya no cree en la posibilidad de la salvación. La historia de Noé nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos listos para seguir las instrucciones de Dios, incluso cuando todo lo que nos rodea nos dice que nos rindamos? La historia de Noé no es solo una narración de construcción y destrucción, sino también una profunda reflexión sobre la justicia divina y la misericordia de Dios. La decisión de Dios de enviar el diluvio fue una medida extrema, pero necesaria, para limpiar la tierra de la corrupción que se había extendido por toda la humanidad. La idea de un juicio divino es a menudo difícil de comprender, ya que implica el concepto de destrucción como una forma de restauración. Sin embargo, esta acción de Dios no fue arbitraria. Era un reflejo de su justicia y misericordia en acción. Según la Biblia, Dios vio que la tierra estaba llena de violencia e inmoralidad. Los seres humanos se habían apartado por completo de sus enseñanzas y el mal se había extendido hasta tal punto que la creación estaba siendo corrompida.
Lo que muchos pueden ver como un castigo severo es en realidad una intervención divina necesaria para restaurar el orden y la moralidad. Dios no podía permitir que la maldad continuara dominando el mundo, porque esto comprometería no solo a la humanidad, sino a toda la creación. La justicia divina no solo es punitiva, sino también purificadora, buscando restablecer la armonía y el orden. Pero al mismo tiempo que Dios tomó la decisión de destruir la tierra con el diluvio, también demostró su misericordia. La misericordia de Dios se manifestó al elegir a Noé y a su familia para ser salvos. En lugar de destruir a toda la humanidad, Dios preservó a aquellos que eran justos a sus ojos, dándoles la oportunidad de comenzar de nuevo. Este acto de misericordia no fue solo para Noé, sino también para todas las generaciones futuras, ya que fue a través de esta supervivencia que la humanidad tuvo la oportunidad de reconstruir su relación con Dios. La decisión de Dios de destruir la tierra y salvar a Noé también refleja un principio fundamental de justicia, la consecuencia de las decisiones. La humanidad eligió vivir en el pecado y la violencia, y Dios, en su justicia, respondió con destrucción. Sin embargo, la misericordia se mostró en la salvación de Noé, que representó una nueva oportunidad para la humanidad. No fue salvo por sus propias obras, sino por la gracia de Dios. Noé, como todos nosotros, era un ser imperfecto, pero fue a través de su fe y obediencia que se le dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Esta dinámica entre la justicia y la misericordia es fundamental para comprender el carácter de Dios y su interacción con la humanidad. La justicia de Dios exige que el pecado sea tratado con seriedad, mientras que su misericordia ofrece una puerta abierta a la redención. Por lo tanto, el diluvio fue una manifestación de los dos atributos de Dios. Su justicia se cumplió al traer juicio sobre la tierra corrupta, mientras que su misericordia fue evidente al salvar a Noé, un hombre justo, y ofrecer a la humanidad una nueva oportunidad de reconciliarse con Él. Además, la promesa de Dios, hecha después del diluvio, simbolizada por el arco iris, es un recordatorio eterno de que, incluso frente al juicio divino, Dios no se da por vencido con su creación. El arco iris no solo marca el pacto de Dios con Noé, sino que también es un símbolo de la fidelidad divina, la seguridad de que, a pesar de las fallas humanas, Dios siempre ofrecerá un camino hacia la restauración y la paz. La historia del diluvio nos enseña que la justicia de Dios no se opone a la misericordia de Dios, sino que, de hecho, ambas trabajan juntas para garantizar que la humanidad tenga la oportunidad de volver al camino correcto, aprendiendo la importancia de la obediencia, el arrepentimiento y la fe. La misericordia divina no ignora el pecado, sino que ofrece la oportunidad de transformación. El diluvio, por lo tanto, no es solo un juicio de destrucción, sino también una promesa de renovación y restauración para aquellos que eligen seguir el camino de Dios. Por lo tanto, la justicia divina y la misericordia de Dios no son conceptos aislados, sino que forman parte de un plan divino más amplio, que tiene como objetivo la salvación y la restauración de la humanidad. El diluvio fue, en última instancia, una manifestación de ambos aspectos del carácter de Dios, y el arco iris, que aparece después de la tormenta, se convierte en un símbolo no solo de un juicio pasado, sino de la esperanza de un futuro renovado. El viaje de Noé está marcado no solo por la obediencia a Dios y la salvación de la humanidad, sino también por un profundo aislamiento emocional y espiritual. Mientras el mundo a su alrededor estaba inmerso en la violencia y la corrupción, Noé fue llamado a sobresalir, no solo como el constructor del arca, sino como el único hombre justo en una generación perdida. Esta soledad
tanto física como emocional, fue una de las mayores pruebas a las que tuvo que enfrentarse. Noé no solo estaba construyendo un arca para salvar a su familia y a los animales, estaba llamado a vivir de una manera radicalmente diferente al resto de la sociedad, en un ambiente de aislamiento absoluto. El aislamiento de Noé fue una experiencia solitaria en muchos sentidos. Estaba rodeado de personas que no entendían su misión ni la razón por la que creía en algo que parecía imposible. Durante los años de la construcción del arca, Noé fue indudablemente ridiculizado y desacreditado. ¿Cómo sería vivir en un mundo en el que todos los que te rodean estén inmersos en el pecado, mientras que tú, solo, tratas de seguir los principios de Dios? El mismo acto de construir el arca frente a la burla y la incredulidad de los que lo rodeaban ya era una prueba de aislamiento espiritual. Noé fue llamado a trabajar solo, en silencio, sin la certeza de cómo se desarrollaría todo. Sin embargo, esta experiencia de aislamiento no solo fue un desafío para Noé, sino también una oportunidad para la transformación personal. Durante su viaje solitario, Noé tuvo que confiar en Dios de una manera personal y profunda, sin la ayuda o aprobación de los demás. Se vio obligado a mirar dentro de sí mismo y cuestionar la naturaleza de su fe. Cuando todo el mundo parece estar en tu contra, ¿cómo puedes mantener tu confianza inquebrantable en Dios? Noé, al enfrentar esta duda, fortaleció su relación íntima con lo divino, sin necesidad de validación externa. Esta experiencia de aislamiento no fue un castigo, sino una estrategia divina para moldear el carácter de Noé. Dios no solo estaba preparando la tierra para la renovación, sino que también estaba preparando a Noé para ser el líder de una nueva humanidad. El aislamiento de Noé lo llevó a una profunda transformación espiritual, convirtiéndolo no solo en el salvador físico del arca, sino también en un líder espiritual para todos los que vendrían después de él. El viaje de Noé es un recordatorio de que, a menudo, el aislamiento nos obliga a volvernos hacia adentro y fortalecer nuestra fe, preparándonos para cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. Noé también aprendió la importancia de la obediencia incondicional. Incluso cuando las circunstancias no tenían sentido y la promesa de Dios parecía lejana, mantuvo su fe. El aislamiento de Noé lo hizo totalmente dependiente de Dios, y esta dependencia se reflejó en su capacidad de actuar con fe, incluso sin ver los resultados inmediatos. Al final, el aislamiento de Noé no fue una debilidad, sino una fortaleza silenciosa que le permitió cumplir la misión que Dios le había dado con total dedicación y compromiso. Por lo tanto, la historia de Noé nos enseña que incluso en tiempos de aislamiento y soledad, la transformación personal y el empoderamiento espiritual son posibles cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Noé no estaba solo en el arca, pero su viaje allí fue una experiencia de confrontación consigo mismo y con su fe, que lo preparó para ser un líder en el proceso de renovación divina. El acto de sacrificio de Noé, tanto en términos de su obediencia, en la construcción del arca, como en la entrega de su vida a la misión que Dios le confió, es uno de los elementos más profundos de su historia. No solo sacrificó su tiempo y esfuerzo durante muchos años de construcción del arca, sino que también renunció a su seguridad personal, su reputación y su tranquilidad emocional al llevar a cabo los mandamientos divinos. Noé fue llamado a hacer un sacrificio radical, pero ese sacrificio condujo a la salvación de toda la humanidad y a la restauración de toda la creación. Este tema del sacrificio y la transformación es un reflejo de cómo Dios utiliza el sufrimiento y el dolor como instrumentos de redención. Desde el momento en que Noé escuchó por primera vez el mandato de Dios de construir el arca, fue desafiado a dejar de lado su vida cotidiana. Construir un arca no era una tarea sencilla, ni algo que cualquiera haría sin una razón muy poderosa. Además,
La burla y el desprecio de los demás solo hicieron que el sacrificio de Noé fuera aún más doloroso. Tuvo que soportar la soledad y la incomodidad de saber que estaba actuando en algo en lo que nadie más creía. No solo estaba construyendo el arca, sino que literalmente estaba invirtiendo su vida en algo que todo el mundo consideraba absurdo. Noé fue desafiado a sacrificar su vida normal por el bien de algo mucho más grande, y ese sacrificio se reflejó en la misión divina que estaba cumpliendo. El sacrificio de Noé, sin embargo, no se limitó al período de la construcción del arca. Después de que pasó el diluvio y el arca finalmente se detuvo en las aguas tranquilizadoras, lo que Noé encontró fue un mundo renovado, pero también vacío y sin vida. Aunque Dios prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, Noé tuvo que reconstruir el mundo desde cero. Era, en cierto modo, como Adán de nuevo, responsable de empezar de nuevo y establecer el orden en el nuevo mundo. Este nuevo comienzo fue el resultado de un sacrificio que no tuvo retorno inmediato. Noé dio todo lo que tenía, incluida su confianza, siguiendo la voluntad de Dios. Este acto de sacrificio y obediencia de Noé simboliza el principio fundamental de que la transformación espiritual y la renovación divina a menudo implican renuncias profundas e incómodas. Noé no solo estaba construyendo el arca o salvando a su familia, sino que estaba allanando un camino de obediencia absoluta que daría forma al futuro de la humanidad. El sacrificio de Noé no es solo una cuestión de dar algo, sino de entregarse por completo a un plan mayor, sin garantizar resultados inmediatos o tangibles. Lo hizo porque creía en la promesa divina, aunque no entendía completamente el proceso. La transformación final de Noé no solo fue un reflejo de su obediencia, sino también de su capacidad de confiar en Dios hasta el final. Cuando finalmente vio que las aguas se calmaban, las promesas de Dios cumplidas ante sus ojos, la transformación espiritual de Noé fue completa. Él, que había sido elegido en un mundo corrompido, ahora se convirtió en el instrumento de la restauración divina. Al final, el sacrificio de Noé revela una verdad fundamental. Para que algo nuevo y divino suceda en nuestras vidas, a menudo es necesario dejar de lado nuestras propias certezas y comodidades. La historia de Noé nos enseña que incluso en medio del dolor y el sacrificio, Dios tiene un plan para la salvación y la renovación, y que el verdadero renacimiento solo ocurre cuando estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios, independientemente de los obstáculos. La historia de Noé no termina con el diluvio, sino con el renacimiento de toda la humanidad. Después de cumplir el mandato de Dios y presenciar la destrucción del viejo mundo, Noé se convierte en el fundador de una nueva era, marcada por una fe inquebrantable y una obediencia radical a Dios. El diluvio no solo fue un evento cataclísmico, sino un punto de renovación espiritual y moral para la tierra. El arco iris, símbolo del pacto de Dios con Noé y toda la creación, nos recuerda que no importa cuán oscura sea la tormenta, siempre existe la promesa de un nuevo comienzo. ¿Qué aprendemos de Noé? Su historia nos enseña que la verdadera fe va más allá de las palabras y los sentimientos. Se refleja en acciones concretas, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Noé creía en algo que nadie más podía ver y a través de su obediencia se convirtió en un instrumento de salvación. Cuando fue llamado a actuar, no había garantías, solo la promesa de Dios, y confió. El viaje de Noé no fue fácil. Fue aislado, ridiculizado y desafiado a renunciar a todo para seguir la voluntad divina. Pero su fe práctica y su disposición a sacrificar lo que más amaba, incluso la seguridad de su vida y su reputación, resultaron no solo en su salvación, sino en la salvación de toda la humanidad. Noé, en el cumplimiento de su misión,
se convirtió en un ejemplo vivo de que el sacrificio personal, hecho con fe, puede cambiar el curso de la historia. Hoy en día, la historia de Noé continúa desafiándonos. ¿Estamos dispuestos a confiar y obedecer a Dios, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido? El legado de Noé no se trata solo de construir el arca, sino de seguir la voluntad divina, sin dudarlo, sabiendo que incluso cuando las aguas de la adversidad nos rodean, la promesa de renovación y esperanza siempre estará al alcance de aquellos que mantienen su fe en Dios. La historia de Noé no es una lección de obediencia ciega, sino un llamado a la fe activa y a una vida de compromiso total con los planes de Dios. Y ahora, la pregunta es, ¿qué harás con la fe que Dios te ha llamado a tener? ¿Cómo responderás al llamado incluso en medio de lo desconocido? La historia de Noé nos recuerda que la fe no se trata solo de creer, sino de actuar con confianza, sabiendo que la salvación y la transformación pueden venir de donde menos lo esperamos. ¿Te gustó la historia de Noé y la lección de fe y obediencia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Por ejemplo, si crees que la verdadera fe requiere acción, y compártelo con amigos que también necesitan este mensaje de esperanza y renovación. Sigamos aprendiendo y creciendo juntos en la fe.